Durante décadas, su nombre fue sinónimo de elegancia, emoción y magia sobre el escenario. André Rieu no solo conquistó al mundo con su violín, sino que creó una experiencia única que acercó la música clásica a millones. Sin embargo, detrás del brillo de las luces y los aplausos interminables, se esconde un capítulo que pocos conocían. Hasta ahora, todo comenzó con un diagnóstico devastador. Una enfermedad silenciosa que, poco a poco, comenzó a arrebatarle la energía que siempre lo caracterizó. Fue un golpe inesperado para alguien que parecía inquebrantable. Pero lo más sorprendente no fue su batalla personal, sino la reacción de su compañera de vida, Marjorie, la mujer que lo acompañó en cada paso, en cada nota, durante más de 40 años. Su despedida fue tan repentina como desconcertante. No hubo explicaciones públicas, solo silencio. Un silencio que dejó al mundo en vilo. ¿Por qué se alejó justo en ese momento? ¿Fue realmente por amor o había algo más? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos hablaron de desgaste emocional, otros de secretos nunca revelados. Lo cierto es que, tras bambalinas, algo profundo estaba ocurriendo. Una historia de amor y sacrificio que, al parecer, escondía más de lo que mostraba. Para entender este drama, hay que retroceder en el tiempo. André Rieu nació el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, en el sur de los Países Bajos, en el seno de una familia donde la música no era solo una pasión, sino una religión. Su padre, Jean Rieu, fue un renombrado director de orquesta y su mayor inspiración, aunque también una fuente constante de presión. Desde los 5 años, André empuñó el violín, y desde entonces, su destino pareció sellado. Pero no fue un camino fácil. A pesar de su talento innato, vivió una infancia estricta, marcada por la disciplina y las altas expectativas. Estudió en las instituciones más prestigiosas de Europa, como la Academia de Música de Bruselas, rodeado de la élite musical del continente. Sin embargo, algo dentro de él buscaba otra cosa. A diferencia de muchos de sus colegas, André nunca se conformó con la rigidez de la tradición. Él quería algo distinto. Quería que la música clásica fuera accesible, viva, emocionante, y lo logró. Su orquesta, sus espectáculos, su estilo. Todo fue una revolución dentro de un mundo que durante siglos se había mantenido casi intocable. Pero la fama tiene su precio. Las giras interminables, las exigencias del público, las críticas de los puristas. Y en medio de todo eso, una vida personal que, aunque siempre se mostró estable, escondía momentos de profunda tensión. Hoy, mientras el mundo entero intenta entender qué ocurrió realmente entre André y Marjorie, queda claro que esta historia va más allá del drama. Es la historia de un hombre que cambió la forma en que vemos la música clásica, de una mujer que, tal vez, eligió despedirse para protegerse, o para protegerlo, y de un amor que, aunque parezca haber llegado a su fin, dejó una huella imborrable en la historia de la música. ¿Qué sucedió en realidad? ¿Fue una despedida definitiva o solo un paréntesis en medio del caos? Las respuestas, como siempre, están en los detalles, y quizás en el silencio entre nota y nota, en un universo donde la música clásica parecía inamovible, encerrada en mármol y solemnidad, surgió una figura capaz de agitar esas aguas quietas con una sonrisa, un violín y una visión. André Rieu no solo tocó música, tocó almas, y lo hizo de una forma que ningún conservatorio se atrevió a enseñar. Desde sus años de formación, André ya tenía claro que la técnica no era suficiente. Sabía que la verdadera música, la que perdura, la que emociona, no se mide por la perfección de una nota, sino por la intensidad con la que se transmite. No bastaba con ejecutar una partitura, había que contar una historia con cada arco, construir un puente invisible entre el escenario y cada corazón en la sala.
Esa obsesión por la conexión humana lo llevó a preguntarse algo que pocos se atrevían a cuestionar. ¿Por qué la música clásica debía ser rígida, distante, elitista? ¿No era acaso el arte un lenguaje del alma, hecho para todos? Fue así como, desde sus primeras presentaciones en pequeños recitales, comenzó a trazar un camino propio. Un camino en el que el público ya no era un mero espectador, sino parte esencial del espectáculo. André no quería reverencias, quería sonrisas. No buscaba el aplauso respetuoso, sino la alegría contagiosa de quien descubre que Mozart o Strauss pueden ser tan vibrantes como una fiesta popular. A los 18 años, decidió llevar su formación al siguiente nivel en la Academia de Música de Bruselas, una de las más prestigiosas del continente. Pero incluso rodeado de genios y maestros, sentía que algo faltaba. Había una brecha entre la grandeza de la música clásica y la gente común. Una brecha que él estaba decidido a cerrar. Y entonces llegó el gran salto. En 1987, André fundó la Johann Strauss Orchestra, en honor al rey del vals, pero no era una orquesta. Cualquiera. Era el inicio de una revolución silenciosa. Su idea era simple pero poderosa: devolverle a la música clásica su carácter festivo, humano y accesible. Transformar el concierto en celebración. Al principio, los críticos levantaron las cejas. Una orquesta que baila, que ríe, que convierte un vals en un espectáculo lleno de luces, trajes coloridos y complicidad con el público. Para muchos, eso era una herejía. Para Rieu, era una necesidad. Las primeras presentaciones fueron modestas, pero cargadas de magia. En cada función, el público salía con los ojos brillantes y el corazón más liviano. Lo que parecía un simple detalle estético, una sonrisa, un gesto al público, un chiste entre músicos, era en realidad una declaración de principios. La música no debía imponerse, debía compartirse. Durante la década de 1990, su orquesta cruzó fronteras, llevando su estilo único a Estados Unidos, Japón, Brasil, Australia y más allá. Pero el punto de inflexión llegó en 1994 con el lanzamiento del álbum Strauss y Sia. El disco no solo trepó las listas de ventas en todo el mundo, sino que confirmó algo que él siempre supo: la emoción no entiende de etiquetas. Aquel álbum fue más que un éxito comercial. Fue una validación de que era posible romper las reglas sin romper la esencia. Que la música clásica podía ser celebrada como un carnaval sin perder un ápice de su profundidad. Desde entonces, André Rieu no ha dejado de sorprender, convirtiendo plazas en salas de concierto al aire libre, llevando el vals a multitudes que jamás habían pisado una ópera y demostrando que, al final del día, todos, absolutamente todos, llevamos una melodía escondida esperando ser despertada. ¿Y cuál es su mayor logro? No haber conquistado teatros ni vendido millones de discos. Su verdadero triunfo fue haber hecho que miles de personas en todos los rincones del mundo cierren los ojos por un momento y se dejen llevar por la música como si fuera la primera vez. Fue más que un álbum, fue una declaración de principios. Cuando Hans Strauss y compañía vio la luz en 1994, el mundo de la música clásica comprendió que algo nuevo estaba ocurriendo. André Rieu no solo había interpretado la belleza de las composiciones vienesas con virtuosismo, sino que las había envuelto en una energía contagiosa que desafiaba todas las convenciones. Lo que siguió fue una escalada imparable hacia la cima. Las giras de la Johann Strauss Orchestra, cada vez más ambiciosas, comenzaron a llenar teatros, arenas y estadios en los 5 continentes. El espectáculo no era solo auditivo: luces, vestuarios, emociones desbordantes y una puesta en escena digna de los mejores escenarios del mundo. La música clásica, bajo su batuta, dejaba de ser patrimonio de élites para transformarse en una celebración popular,
sin perder un ápice de su esencia. En 1999, André Rieu regresó a sus raíces para ofrecer un concierto histórico en el Castillo de Maastricht, su ciudad natal. No fue solo una presentación memorable, fue un homenaje a sus orígenes, a su tierra, a su infancia, y al sueño que empezó a construir desde niño con un violín entre las manos. Aquel concierto, transmitido internacionalmente, fue el punto de inflexión que lo consagró como embajador de la música clásica del siglo XXI. Con los años, su popularidad solo aumentó. En 2004 lanzó André Rieu Royal Concert. Otro éxito rotundo que lo consolidó entre los grandes íconos de la música clásica contemporánea. Mientras otros músicos se conformaban con salas tradicionales, Rieu llenaba estadios. Convertía conciertos en eventos culturales multitudinarios. Llevaba valses a multitudes que nunca habían escuchado a Strauss. Y lo hacía con una sonrisa, como si fuera lo más natural del mundo. Pero detrás de ese fenómeno global, había una figura silenciosa, casi invisible para el gran público, pero esencial para todo lo que André logró. Se conocieron en Maastricht a fines de los años 70. Fue un encuentro discreto, pero profundo. Ella, nacida en Bélgica, era una mujer de bajo perfil, alejada de los reflectores, pero con una fuerza interior que contrastaba con su carácter reservado. André, joven violinista en pleno ascenso, encontró en ella mucho más que una compañera. Encontró su equilibrio, su brújula, su hogar. Marjorie no solo fue su esposa, fue su aliada, su estratega silenciosa. Detrás de cada gran concierto, de cada gira bien organizada, de cada regreso sereno a casa, estaba ella. Su mano firme, su voz tranquila, su mirada siempre puesta en el bienestar de su familia. Rara vez apareció en entrevistas o eventos, pero quienes conocían a André sabían que nada de lo que él logró hubiera sido posible sin su presencia constante. Tuvieron 2 hijos, criados en un entorno donde la música era tan natural como el aire. Marjorie se encargó de crear un espacio familiar sereno, alejado del vértigo de la fama. Quería que sus hijos crecieran con valores, no con titulares, con raíces, no con expectativas externas. Durante años, Marjorie se ocupó del detrás de escena, la logística de las giras, la organización del día a día, las decisiones importantes que había que tomar cuando los focos se apagaban. Pero sobre todo, fue la fortaleza emocional de André, el ancla que lo mantenía con los pies en la tierra cuando los éxitos amenazaban con arrastrarlo a una vorágine sin retorno. Él lo dijo en más de una ocasión: ella es mi roca, mi equilibrio, la única persona que me dice la verdad aunque no quiera oírla. Con el paso de los años, la presión creció. Las giras se multiplicaban, las responsabilidades se volvían más pesadas. Y como toda pareja que ha vivido una vida entera entre viajes, compromisos y sacrificios, su relación también enfrentó desafíos. Pero Marjorie no solo acompañó en los triunfos, también estuvo en los momentos más oscuros. La pérdida de seres queridos, las enfermedades, el desgaste inevitable de una carrera vivida a máxima intensidad. Su presencia, siempre serena, siempre firme, fue uno de los mayores regalos en la vida de André. Y aunque ella siempre prefirió el silencio, quienes conocieron de cerca esta historia saben que, detrás del gran violinista que hizo bailar al mundo, hubo una mujer que sostuvo el alma del artista. Hoy, cuando se habla de la trayectoria de André Rieu, es imposible no hablar también de Marjorie, de su entrega, su amor sin estridencias y su silencioso protagonismo en una de las carreras más fascinantes de la música contemporánea. Porque al final, la música más hermosa que André Rieu ha interpretado, tal vez no fue con su violín, sino en la sinfonía de una vida compartida. Durante décadas, André Rieu recorrió los escenarios del mundo con una sonrisa en el rostro y un violín en las manos. Su música, festiva y emotiva,
hacía vibrar a millones. Pero lejos de los reflectores, en la calma de su hogar, vivía una historia mucho más profunda. Una historia de amor, de lucha y de despedida. En 2017, una sombra comenzó a cernirse sobre su mundo privado. A Marjorie, su compañera de vida, le fue diagnosticada una enfermedad. La noticia sacudió los cimientos de una relación que durante años fue vista como ejemplo de equilibrio, respeto y complicidad. Sin embargo, fieles a su forma de ser, decidieron mantener el proceso lejos del ojo público. Lo que vivieron, lo vivieron en silencio, en la intimidad, en la verdad. André, acostumbrado a mover multitudes, cambió de escenario. Ahora su papel principal no era sobre una tarima, sino junto a la cama de quien había sido su sostén más firme. Entre presentaciones y giras, equilibró como pudo su rol de artista con el de esposo entregado. La fuerza que siempre mostró Marjorie se volvió su inspiración diaria. Ella nunca dejó que el mundo viera su lucha. No buscó compasión ni titulares. Enfrentó la enfermedad con la misma serenidad con la que durante años sostuvo la vida familiar de André. Y él, por su parte, hizo todo lo que estuvo a su alcance para acompañarla sin que su público sintiera el peso del dolor que lo embargaba por dentro. Cada día era una lección de amor, un acto silencioso de entrega. La enfermedad, implacable, fue minando la vitalidad de Marjorie, pero jamás su espíritu. Nunca dejó de sonreír, nunca dejó de creer. Y aunque su cuerpo comenzaba a rendirse, su alma seguía fuerte. André lo sabía. Por eso, cuando hablaba de ella, usaba siempre las mismas palabras. Es mi paz, mi roca, mi fortaleza silenciosa. En los últimos meses, la familia Rieu se cerró como un círculo perfecto, rodeando a Marjorie de amor y gratitud. Fue un tiempo de miradas largas, de manos entrelazadas, de recuerdos compartidos en voz baja. Marjorie, mujer de fe profunda y esperanza intacta, aceptó su destino con una serenidad que conmovió incluso a quienes la conocieron desde siempre como discreta. Cuando llegó el momento final, André estaba allí, tomándole la mano, en silencio, con lágrimas en los ojos pero el corazón lleno de amor. Fue un adiós sin palabras grandilocuentes, sin discursos, solo presencia, solo amor. Un amor que había crecido a lo largo de décadas y que, en ese instante, lo envolvía todo. La partida de Marjorie, en 2023, dejó una herida imposible de ocultar. André no solo perdió a su esposa, perdió a su amiga más leal, a su confidente, a la mujer que sostuvo su vida cuando la fama amenazaba con llevárselo lejos de sí mismo. Fue una pérdida que transformó no solo su vida personal, sino también su música,